entrevista verdadera. Iniciamos el programa que hacemos todas las noches en vivo y en directo aquí en la red. Vamos a hablar de lo que sucede en el Sename. Hay muchas cosas que conversar sobre lo que está pasando. Es por eso que nos acompaña Alicia del Basto. Ella es presidenta de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores. ¿Cómo está, Alicia? Muchas gracias por estar acá. Hola, buenas noches a ti. Muchas gracias por invitarnos. Hay varios temas, Alicia, pero quiero partir por uno y ya vamos a estar viendo las imágenes y que son declaraciones que hizo hoy día el ministro de Justicia, el ministro Campos. Las hizo en el Congreso donde se estaba analizando el informe de la comisión que sesionó a propósito del Sename, y él dijo textualmente, lo quiero leer porque ha provocado harto impacto. Él dijo, el domingo fue a conocer el centro donde murió esta niña Lisette. Estoy leyendo textual. En base a las informaciones de prensa y lo que dicen algunos parlamentarios, pensé encontrar un orfelinato de esos que narraba Charles Dickens en las novelas de 1800 y no encontré eso. Encontré un centro ordenado, limpio, pequeño. No vi los hacinamientos que algunos le atribuyen y, perdónenme, tenía hartas más comodidades que las que yo tuve en el internado del Liceo de Hombres de Talca. Esto la verdad es que provocó una cierta reacción en el Parlamento, pero el parlamentario que inmediatamente de alguna manera se sintió así impelido a pararle el carro de alguna manera al ministro fue el diputado Boric, que incluso en algún momento le dijo que a la cresta, digamos. Fue una forma de reaccionar porque decía que no podía siquiera entender que un ministro se expresara de esa manera. Ya vamos a estar revisando esas imágenes, pero Alicia, frente a todo esto, ¿cómo reaccionan ustedes respecto a lo que dijo el ministro? Bueno, yo creo que es bajar el perfil a la situación que tiene un centro. Yo creo que el primero debe conocer bien los centros y la historia de cada uno de estos centros. Si bien el centro Galvarino ha tenido mejoría, pero claramente cuando estuvo Lisette ahí y falleció Lisette, ese centro ya habían habido habían existido dos paros y dos movilizaciones, precisamente por las condiciones que habían, falta de funcionarios, hacinamiento de los niños. Yo misma presencié cuando un día en la noche fui a visitar a mis compañeras de trabajo y los niños estaban siendo cambiados de dormitorios porque había una cantidad que sobrepasaba la línea normal de niños, y a nosotros nos pareció impresentable porque decir que como si los hijos de uno todos los días los cambiáramos de dormitorio es impresentable, y eso estaba pasando en ese centro. Entonces, cuando el ministro le baja el perfil a esto, a mí me parece grave. Primero yo lo invitaría a él a conocer bien el Sename. Él está recién llegado, entonces emitir esos juicios me parecen de toda una responsabilidad tremenda. Ahora, ¿esto significa qué cosa? Que el ministro justamente está tratando de bajar la presión a lo que pasa en el Sename. ¿Es puro desconocimiento? ¿Habla de más? ¿Qué creen ustedes, Alicia? Bueno, el ministro se ha hecho famoso este último tiempo por sus declaraciones y cada una de ellas ha causado impacto en la opinión pública. Entonces, ¿usted se refiere al anterior que tenía que ver con los presos en Punta Peuco? Claro, entonces a nadie le sorprende, ¿cierto?, sus dichos. Yo creo que tiene que empezar a cuidar sus dichos, especialmente con el Sename, que es un servicio, ¿cierto?, que hoy día está tan expuesto públicamente que cualquier cosa que se diga, ¿cierto?, va a generar conmoción pública sus declaraciones. Ahora, que un parlamentario como Gabriel Boric diga, me parece insólito que dejemos pasar lo que acaba de decir el ministro, es una cuestión que escapa a toda norma, es de una desfachatez tremenda. Los invito mejor a revisar cómo fue, para ver los tonos también del ministro y de la respuesta del diputado. Escuchemos esos audios. El domingo fui a conocer el centro Galvarino, donde murió esta niña Lisette. En base a las informaciones de prensa y a lo que dicen algunos parlamentarios, pensé encontrar un orfelinato de esos que narraba Charles Dickens en las novelas del 1800. Y no encontré eso. Encontré un centro ordenado, limpio, pequeño. No vi los hacinamientos que algunos le atribuyen. Y perdónenme, tenía hartas más comodidades que las comodidades que yo tuve en el internado del Liceo Hombres de Talca. Me parece insólito que dejemos pasar lo que acaba de decir el ministro. Es una cuestión como que escapa a toda norma. Es de una desfachatez, de vergonzura, pero Diputado Boric, si esto tiene que ser un debate, que venga el ministro de Estado a decirnos de que el donde murió Lisette es mejor internado donde él estudió, que se vaya a la cresta. Pero es que no puede ser, presidente. No puede ser que nos quedemos en relación de esas características. Bueno, Alicia, le quería preguntar también por la respuesta del diputado Boric ahí. Bueno, que yo creo que en el minuto, yo creo que a él le salió del alma lo que le dijo al ministro.
en el sentido de que claramente, o sea, cualquiera se puede indignar, además que el diputado Boris ha estado bien metido en los temas del Sename, por lo tanto él sabe y conoce. Entonces que alguien le venga a decir que además un enferinato del año, no sé, del año 1800, del 1800, claramente nadie ha dicho que los centros están en esa situación de aquellos años, porque ya hemos superado la etapa, ¿cierto?, de los niños huérfanos y de lo que existía en alguna época en este país. Entonces, claramente, él tiene que conocer el Sename, o sea, lo invitamos a conocer en profundidad el Sename. Alicia, le quiero preguntar ahora por algo que le compete directamente. Usted representa a los funcionarios del Sename y le quiero preguntar por los funcionarios. Específicamente porque hoy día hay 3 investigaciones y denuncias que hablan de torturas, en este caso a premios ilegítimos, así lo califican fiscales, en fin, en 3 centros distintos. En uno de Puente Alto, en otro de Valparaíso, de Playa Ancha en específico. Ahí incluso entra el Instituto de Derechos Humanos a apoyar la querella que presentó el ex director del Sename regional. Y también en el caso de Lisette Villa, la muerte de Lisette a propósito de la maniobra de las funcionarias que habrían terminado, por la versión de la Fiscalía, habrían terminado por sofocarla, porque se pusieron encima de ella para tratar de controlarla y eso no le permitió a la niña respirar y habría muerto de esa manera. ¿Cómo reacciona usted, que representa a los funcionarios, cuando hay estas 3 acusaciones en centros distintos sobre torturas? Bueno, para nosotros es grave, además, que se califique, ¿cierto?, a todas estas situaciones de tortura, en el sentido de que esto da cuenta también de la precariedad que tiene el sistema en el Servicio Nacional de Menores, que nosotros hemos venido denunciando hace más de 15, 20 años. Entonces, hoy día, ¿cierto?, cuando se toma conocimiento de todo esto que ha sucedido, primero que nada, decir que cuando hay que separar. Lo que pasó en el Galvarino, ¿cierto?, es una situación... El centro Galvarino, donde estaba Lisette. Donde estaba Lisette, ¿cierto?, donde hubo una contención, que además funcionarias nuevas en el Sename, sin una inducción, sin una capacitación, que se enfrentaron a esta situación y llegó, ¿cierto?, a los hechos que todos conocemos. Nos parece grave, porque así como les pasó a ella, claramente le puede pasar a cualquier otro funcionario, porque los niños y niñas que nosotros atendemos tienen una alta complejidad, especialmente conductual, psiquiátrica, y hoy día estos niños no están siendo atendidos en esas áreas. Por lo tanto, en los centros, ¿cierto?, estos educadores y educadoras hacen lo posible y como se puede. Y yo les explicaba cómo llega... ¿Pero usted está defendiendo a estos funcionarios? No. Ya. Nosotros hemos dicho, nosotros de ninguna manera avalamos el maltrato, la vulneración de derechos a los niños y niñas. Alicia? ¿Ya? Lo más probable es que exista, porque por algo... Perdón, ¿estas torturas que se denuncian existen por parte de funcionarios? O sea, hoy día tomamos conocimiento que esa fue la forma en que ellas contuvieron a estas niñas, ¿ya? Yo no conozco de otras situaciones que han habido. Playa Ancha, Pudahuel. No, en Playa Ancha es distinto, porque en Playa Ancha están acusados de maltrato los educadores, son 11 educadores que están acusados de maltrato, hay denuncias, hay sumarios, ¿cierto? El Instituto de Derechos Humanos habló de tortura. Y hay también denuncias en la Fiscalía. Y bueno, ahí se está investigando y si las personas son responsables tienen que asumir, ¿cierto?, la parte que les corresponde. Así es, porque tampoco los dirigentes vamos a avalar el maltrato y el abuso en los niños y en las niñas. Y en Pudahuel hay otra situación distinta, ¿cierto?, que hay 2 funcionarios, con un niño que llamado José, ¿cierto?, que está acusado de que no se habría utilizado la silla de rueda para el trasladado, se tomó en brazo, después otra niña que no le habían puesto un chaleco, hacía mucho frío. Y también hay sumario y se está investigando a raíz de las denuncias que hay. Pero también son niños, por ejemplo, José nunca debió haber estado en el Sename, en un centro del Sename. Nosotros hace 2 años venimos denunciando que el niño José debiera haber estado hospitalizado en un hospital. Nosotros no tenemos personal especializado para tratar y atender un niño como ese. Le quería preguntar justo por eso, Alicia, cuando hay estas denuncias de tortura, que la palabra ya es tan fuerte, y hablamos de centros del Sename, donde son niños vulnerados que están en un centro del Sename que pertenece al Estado, y es el Estado el último que lo puede socorrer a ese niño. Por eso es tan tremendo todo lo que pasa, porque ese niño no tiene dónde más acudir. Y cuando se acusa de tortura o a premios ilegítimos, estamos hablando ya de una situación tan extrema, tan terrible. Entonces yo le quiero preguntar, ¿qué pasa al interior o qué pasa con estos funcionarios del Sename? Usted mencionaba, no están preparados. ¿Quiénes son los funcionarios? No tienen la capacidad para poder enfrentar lo que significa tener al cuidado niños que vienen en condición vulnerable y que muchas veces traen una serie de problemas o enfermedades que tienen mucho que ver con la condición en que viven.
Lo que pasa es que el servicio ha sido bastante porfiado y tosudo, y también los gobiernos de turno. Cuando estuvo el proyecto del presidente Piñera en el Congreso respecto a la separación del Sename, estos dos servicios, nosotros planteamos que era sumamente importante que hubiera una escuela de formación para los funcionarios y funcionarias del Sename, especialmente quienes estaban en la línea que atiende directamente a los niños, niñas y jóvenes. Pero dijeron que no era necesario. Nos dijeron no, que había que con las universidades hacer algunos convenios y así se solucionaba el tema. ¿Y cuál es la capacitación o la preparación que tienen los funcionarios del Sename? Pero Alicia, no me conteste ahora. Tenemos que hacer una pausa aquí en Entrevista Verdadera. Ya volvemos. Seguimos conversando con la presidenta de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores, Alicia del Basto. Alicia, quedamos con una pregunta pendiente a propósito de lo que hablamos antes y estas denuncias que existen en la justicia por torturas entre centros distintos del Sename. Y yo le preguntaba, ¿cuál es la preparación, cuál es la formación hoy día que tienen funcionarios del Sename que les toca lidiar inmediatamente con niños que están vulnerados en sus derechos? Cuando un funcionario ingresa al Sename, ingresa con 0 capacitación y 0 inducción. O sea, tú llegas a trabajar al Sename y te dicen, usted va a la casa 4, a la casa 2 y se hace cargo de 20, 30 niños. A ver, perdón, pero 0, creo que decir, cualquier persona entra y se hace cargo de niños. Así es. Y especialmente en el área de educadores, es donde la mayoría de las personas tienen solo cuarto medio. Perdón, ¿por qué pasa eso? No hay una capacitación, no se busca personal especializado, no existe personal especializado, no le interesa a lo mejor trabajar en el Sename. Lo que pasa es que en nuestro país hoy día no hay nadie que ni una institución tampoco que pueda o tenga una oferta de especialización en el área de este tipo de niños que nosotros atendemos. Entonces, cuando se contratan profesionales, generalmente son psicólogos, trabajadores sociales y profesores, pero ellos vienen con la escuela de la universidad, no de haber tenido una especialización en niños y niñas, ciertos vulnerados en sus derechos. La mayoría de los funcionarios, de su propio bolsillo, hoy día ha accedido a posgrado, postítulo, pero pagándose ellos mismos, ¿cierto?, con sus propios recursos, esta superación, ¿cierto?, en lo técnico. Entonces, claramente, pero en el área de educadores hay un déficit y la mayoría de las personas ingresan de esa forma. Y uno es porque también, si uno quisiera tener gente especializada, lógicamente el gobierno tendría que, ¿cierto?, pagarles tener mejores remuneraciones. Entonces, hoy día, en ese sentido, a muy poca gente le interesa. Más aún, llama la atención que, por ejemplo, llegan profesores a trabajar y duran una semana y se van, renuncian y se van. Eso da cuenta de la complejidad de los niños y niñas que nosotros tenemos. Ahora, de todo el personal que hay, ¿cuántos tienen una especialización en lo que significa atender a niños del Sename? En el área de educadores, muy poco. No sé porcentaje, no tengo porcentaje. Pero pocos. Pero poco. En el andar, en el tiempo, el servicio ha capacitado a la mayoría de los funcionarios y funcionarias con diplomados en intervención, en distintas áreas de atención de los niños y niñas y jóvenes, pero claramente estos no tienen resultados de aplicación porque no hay en el servicio, ¿cierto? No hay una coordinación para que ellos apliquen esto después en los centros. O sea, perdón, aprenden algo, pero después no lo aplican y no hay nadie que se encargue de ver si lo están aplicando o no. Exactamente, ese es el problema. Entonces hemos invertido una cantidad enorme estos últimos años en capacitación y mejorando la capacitación, pero claramente no hay un resultado positivo en el sentido de decir, bueno, realmente esta persona pudo, ¿cierto?, transferir los conocimientos que tenía con los niños y niñas. Hoy día no hay eso en el servicio. Ahora, ¿y falta personal en el Sename? Falta personal, además que hoy día hay una cantidad de funcionarios y funcionarias que están, como se dice, están quemados, porque... ¿Quemados qué significa? En el sentido que están con licencia médica, enfermos, con enfermedad psiquiátrica, enfermedades físicas, por el sistema. O sea, ellos están tan encerrados como los niños y niñas que nosotros tenemos, tanto en protección como infractores de ley. Entonces, en algunos espacios hay funcionarios que trabajan 24 o 36 horas, porque no hay más funcionarios para hacer los turnos. Entonces, y eso hay que hacerlo como de lugar. Los niños no pueden quedar solos. Por lo tanto, si un funcionario no llegó su compañero, estás obligado a quedarte el día siguiente a trabajar. Entonces, claramente, así es muy complejo. O sea, uno puede decir, ¿cómo alguien puede estar bien de salud para atender a un niño
en esas condiciones, estando 24, 36 horas metidos dentro de un sistema difícil. Se lo hemos planteado al gobierno, se lo hemos planteado a los parlamentarios, se lo hemos planteado a las autoridades de turno. La prueba está que a nadie le importa porque en el presupuesto hay una meta importante respecto a salud mental para los trabajadores y Hacienda la sacó. Alicia, hoy día el fiscal que está llevando adelante toda la investigación de lo que pasa en el Sename, específicamente con la cantidad de niños fallecidos al interior del Sename, señaló varias cosas a propósito de ir a la comisión de la Cámara de Diputados. Una de ellas es que las cifras que él mantiene no concuerdan completamente con la entregada por el Sename, que habría más niños fallecidos y que no estarían dentro de la lista oficial que entregó el Sename. ¿Eso puede ser así? Puede ser. Porque si tuvieron que juntarse un grupo de personas después que llegó la directora nacional, Solán Huerta, para poder clarificar cuáles eran las cifras, lo más probable. Pero, perdón, ¿cómo puede ser que ni siquiera haya un registro de la cantidad de niños muertos, que no se tuviera clara la cifra? Lo que pasa es que como nosotros atendemos no solamente los niños que atiende directamente el Sename, están los niños y jóvenes de las instituciones colaboradoras, los niños y niñas de los programas también, pueden ser programas abiertos, donde el niño va en el día y en la noche va a su familia. Entonces, en ese sentido, puede que no hayan registros, pero del Sename, pero los tribunales debieran tener los registros. Los tribunales debieran tenerlos, porque cada uno de esos niños y niñas ingresa por el tribunal y debiera egresar por el tribunal. Entonces, si el magistrado, ¿cierto?, le llega además el informe de función de un chico, está obligado a investigar si es que tiene dudas de cómo falleció. Entonces, es como raro esto de que hoy día nadie sepa las cifras exactas si debieran estar en los tribunales, porque todos los chicos ingresan por tribunales y el egreso es por tribunales. Alicia, ustedes como funcionarios, como agrupación de funcionarios del Servicio Nacional de Menores, ¿van a defender o van a proteger a los funcionarios que están acusados de torturas? Mira, las asociaciones de funcionarios, habemos 3 asociaciones nacionales al interior del servicio. Lo que generalmente hacemos las asociaciones de funcionarios es prestar el apoyo jurídico, ¿cierto?, hasta que se determine, ¿cierto?, la responsabilidad que tienen las personas. Hasta ahí llegamos nosotros. Y después, lógico, si la persona, ¿cierto?, es responsable, tiene que hacerse cargo de sus actos. Eso es así. Pero yo creo que es primera vez históricamente que estamos viviendo esta situación. Por lo tanto, no es menor que también hay una conmoción dentro del Sename, que hay un ambiente tenso, que no es fácil hoy día trabajar al interior del servicio, que la gente tiene esta sensación de que pasan muchas cosas graves, están pasando, pero las autoridades hacen como que no pasa nada. Y eso es la preocupación que estamos todos asombrados. ¿Ah? Yo entiendo lo que usted me dice y no lo quiero minimizar, pero también no quiero que aparezca como que hay una defensa a funcionarios que no están haciendo la pega, no la están haciendo, no solamente en el sentido que a lo mejor no tienen todo el expertise para poder cuidar a los niños, sino que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de maltratos, vejámenes, que son calificados por ciertas instituciones como tortura. Y por eso quiero apuntar específicamente a ese caso. Y quiero preguntarle si para ustedes hay una defensa corporativa por cómo funciona el Sename, que de alguna manera le prestan ropa a gente que no debería estar a cargo de niños. No, claramente, porque resulta que aquí también por unos pocos se echan el saco a todo el mundo, a todos los funcionarios y funcionarias del Sename. Y eso es lo que nuestros funcionarios y funcionarias nos han dicho. O sea, qué pena que por unos pocos hoy día estemos pagando los costos todos y todas, porque dentro del Sename también hay gente muy buena y profesionales buenos, gente comprometida con los niños y niñas jóvenes. Por lo tanto, yo lo vuelvo a repetir. O sea, no hay una defensa corporativa. O sea, tienen que entendernos también, estamos complicados con esta situación nosotros, porque también enterarnos de que pasan estas cosas graves al interior de los centros no es menor. Ahora, no Alicia, es menor. Cuando son 3 centros que tienen una acusación así, uno puede pensar que esto pasa en todos los centros. Que no es 3 centros, hay otros centros, nosotros lo hemos denunciado, pero aquí también las autoridades que se hagan cargo. Por ejemplo, Centro San Joaquín, hay un sumario hace más de 2 años por denuncias de maltrato, de tráfico, de negocios con los narcos, de los mismos directivos del centro, de los educadores, hace más de 2 años. Tienen a los funcionarios suspendidos. El sumario, ¿cómo puede ser que se demore más de 2 años en decidir quiénes son responsables de aquello? Y no solamente ahí que se demora más de 2 años, hay otros funcionarios también. Hemos tenido 2 años un centro con subrogante porque no hay cupo para tener un titular, porque el titular del centro está en otro lugar trabajando.
Entonces, claramente... ¿Y por qué los sumarios duran 2 años? Y no pasa ahí solamente, pasa en otros lados y funcionarios acusados siguen trabajando porque está en sumario y todo esto detenido de alguna manera en la burocracia del sistema. Esa es la burocracia de las autoridades. Nosotros hemos hecho denuncias de maltrato, ya sea en Arica, en distintas regiones, pero se demoran 1 año en hacer el sumario y la persona sigue trabajando. Entonces, por eso digo, cuando me dicen, esta mujer defiende, es corrupta, no, yo no defiendo, yo he denunciado, cuando yo tomo conocimiento, además soy funcionaria pública, estoy obligada, si yo tomo conocimiento de una irregularidad, de denunciarla, y la hemos denunciado. Pero que la autoridad también se haga cargo de la parte que a ellos les corresponde, porque no vengan a decir aquí que la cuestión política no corre, porque ellos son los que esconden los sumarios, los guardan por años, para que esto porque políticamente no les conviene que claro, haya porque además de son de su línea, son de su sector, entonces vamos cuidando a aquellos que, cierto, no hacen las cosas bien. Entonces por eso decimos nosotros que es injusto, que es tremendamente injusto que todos paguemos el pato por unos pocos, y que la autoridad tampoco nos hace cargo, porque además ya todos se fueron, no están, o muchos andan por ahí en otros cargos, en otros ministerios, otros servicios. Lo que pasa es que lo que a uno le preocupa es que si pasa esto en 3, o a lo mejor más, o 4, usted me menciona, hay otros centros que puede pasar cosas muy parecidas. Si pasan en 3 centros distintos, uno empieza a proyectar y dice, ¿esto pasará en todos los centros? No sé si pasará en todos los centros, pero donde ha habido, están las denuncias, el tema es que están estos sumarios. Y estos sumarios son muy largos, tienen larga data, por lo tanto, muchas veces pasa 1 año, 2 años. Entonces, ¿y qué pasa mientras tanto dentro del centro con esos funcionarios que siguen trabajando? Hay algunos que han sido destituidos y se han ido, pero son los menos, ¿ya? No es el servicio, las autoridades no han enfrentado esto como debiera ser. Ningún director se ha querido quemar, esa es la verdad de las cosas, metiéndose en este tema. Alicia, le quiero preguntar luego por la autoridad, por la nueva directora, pero quiero que veamos nuevamente, porque alcanzan otro significado, ¿no? Las denuncias, antes que conversáramos de fondo lo que está pasando, y ahora queremos escuchar nuevamente las declaraciones que hizo esta tarde el ministro de Justicia y la respuesta que encontró del diputado Gabriel Boric en el Parlamento. Escuchemos. El domingo fui a conocer el centro Galvalino, donde murió esta niña Lisette. En base a las informaciones de prensa y a lo que dicen algunos parlamentarios, pensé encontrar un orfelinato de esos que narraba Charles Dickens en las novelas del 1800. Y no encontré eso. Encontré un centro ordenado, limpio, pequeño. No vi los hacinamientos que algunos le atribuyen. Y perdónenme, tenía hartas más comodidades que las comodidades que yo tuve en el internado Liceo Hombre de Talca. Me parece insólito que dejemos pasar lo que acaba de decir el ministro. Es una cuestión como que escapa a toda norma. Es de una desfachatez, de vergonzura, pero... Diputado Boric, si esto tiene que ser un debate, que venga el ministro de Estado a decirnos de que el donde murió Lisette es mejor internado donde él estudió, que se vaya a la cresta. Pero es que no puede ser, presidente. No puede ser que nos quedemos en relación de esas características. El ministro hace una comparación en el centro donde murió Lisette Villa, y recordemos que, de acuerdo a la Fiscalía, y es lo que va a acusar el próximo 25 de enero, acusa a 2 funcionarios en específico de haber realizado maniobras de contención, que las califica como tortura, que habrían terminado sofocando a Lisette. Y así es como opinó el ministro, de ahí las reacciones. Alicia, yo le quería preguntar en este mismo contexto, escuchábamos recién al ministro hoy día, escuchamos a un diputado, quiero preguntarle por la gestión que está haciendo Solange Huerta al frente del Sename. Bueno, nosotros teníamos en realidad expectativas bastante grandes respecto a la directora nacional Solange Huerta, en el sentido de que se iban a generar cambios en el interior del Senado. Pero lamentablemente no ha sido así, entonces seguimos con los mismos directores regionales de la administración pasada, con los mismos jefes de departamento de la administración pasada, por lo tanto, personas que fueron la parte del problema que tuvimos con Marcela Labraña y Hugo Herrera. Entonces, claramente es evidente que los partidos políticos siguen detrás del Sename. O sea, no había ningún cambio. Entonces, no había ningún cambio. Entonces, de esa forma es difícil que el Sename cambie. O sea, mientras los partidos políticos no dejen en paz al Sename y liberen al Sename, difícil que las cosas van a cambiar. O sea, algún asesor que ya no está en el Sename puso en el Twitter un día, si están siendo formalizados los funcionarios del Sename, Alicia Albasto es la culpable porque fue a reclamarle hasta el gato por lo que estaba pasando. Asesor de Marcela Labraña. Alicia, eso da cuenta de cómo están las cosas. Alicia Albasto, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a ustedes por invitarnos.
Nosotros vamos a un resumen de noticias.